Se organizó de una forma muy espontánea el Tren de la Libertad porque nos pareció que representaba muy bien lo que queríamos. Nos ha desbordado porque a través de las redes, que fue desde donde se inicia, hemos visto que hay mujeres, no solo en España, sino fuera de España, que nos apoyan. Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Y me parece muy bueno el cartel acá que hicieron. ¿Es legal o es clandestino? No hay dos vidas, es así, es la realidad, es legal o clandestino. Que creo que es muy importante porque hay mucha desinformación sobre el tema. A Costa Rica hubo allí también movilizaciones a favor del aborto libre, legal, seguro y gratuito. Como ya decíamos, ocurrió en otras capitales de nuestra América Latina y el Caribe. Nuevas generaciones, mismas luchas. Más de 40 organizaciones estudiantiles, políticas, de mujeres, feministas y sociales inician una campaña por el aborto legal en el país. Son en su gran mayoría jóvenes y hoy se hacen escuchar. Es una campaña para extender a nivel nacional en la cual queremos posicionar la lucha en este país por el aborto libre, legal, seguro y gratuito, así como lo están haciendo en otros países de Latinoamérica y del mundo. Aborto libre, gratuito y seguro. ¿Qué quiere decir eso, Laura? Para nuestro medio costarricense es algo, ¿verdad?, novedoso. Durante mucho tiempo las mujeres hemos pensado que es un derecho al cual deberíamos aspirar, pero siempre decimos, las mujeres feministas, las mujeres activistas, que no es el momento. Sí, bueno, yo creo que eso sigue ocurriendo. O sea, todavía hoy en día escuchamos a menudo de que no es el momento, pero ahí yo lo que hago es plantear una pregunta y es cuándo sí lo va a hacer, si no ahora, ¿verdad? Y creo que el aborto legal, seguro y gratuito lo que es una premisa básica de los derechos de las mujeres, como que baja de los derechos humanos, ¿verdad? Es una consecuencia natural, siento yo, de considerar a las mujeres sujetos de derecho. Entonces, en el entendido de que vos y yo somos personas, vos y yo deberíamos de poder decidir sobre lo que pasa y nos pasa por el cuerpo. Y sí, creo que igual esa conversación sobre el tiempo y cuándo suceden las cosas todavía se da. Entonces no me sorprende como que sea algo nuevo, pero igual para mí es un tema que que hay que empezar a conversar, ¿verdad? Como que hay que empezar a posicionar. Creo que hay mucho desconocimiento alrededor del tema y mucho temor a abarcarlos con claridad y transparencia. Pero también ha sido sorprendente la respuesta que hemos recibido de la gente, ¿verdad? Como, yo no sé si nos han visto, pero como tenemos signos externos y un montón de cosas. Laura, un segundito, ¿quiénes son tenemos? Okay. Cuando vos decís tenemos, ¿quiénes son exactamente? Bueno, yo soy de Acceder, ¿verdad? Y Acceder es una asociación ciudadana y nosotros trabajamos derechos humanos de personas LGBTI y mujeres. Y como organización hemos encontrado espacios de articulación y vinculación con otras organizaciones y uno de esos es el Movimiento Aborto Legal Costa Rica. Hay un movimiento integrado por organizaciones, un montón personas de organizaciones y un montón ¿sí? Sí, yo consideraría, no he revisado el último conteo, pero estábamos alrededor de las 50 organizaciones. Sí, es muy grande. Y bastantes activistas independientes, especialmente chicas jóvenes y feministas. Y el movimiento surgió a mediados del año pasado. Hay mucho tabú en la palabra aborto, ¿verdad? Muchísimo, sí. Aunque es una situación en la cual muchas mujeres, muchas de las que hoy nos están viendo en este programa, habrán pensado, habrán necesitado acudir a una interrupción de un embarazo, porque no es deseado, porque no es planeado, porque no es el momento, por lo que fuera. Sí, yo creo pero realmente de eso no se habla, porque luego si lo hicieron o si no lo hicieron, de todas maneras es un tema que no se trata ni en la familia, ni le cuentan ni a la hermana. Hay que callar. Y yo creo como que hay dos componentes de ese silencio, por lo menos, bueno, yo estudié Derecho,
Para mí el componente punitivo del aborto hace que todas callemos, ¿verdad? Bueno, porque es ilegal y podría uno ir a la cárcel, creo yo. Hay consecuencias clarísimas para el aborto en Costa Rica. Y el otro también es el componente social, ¿verdad? Para mí uno de los trabajos que hay que hacer como muy arduamente es la desestigmatización de esa decisión, ¿verdad? Del entender, porque es lo mismo que acabas de decir, o sea, si yo le pregunto a un cuarto lleno de gente, si alguien, o sea, ¿quién conoce a una mujer que haya abortado o que haya considerado el aborto como una opción cuando se dio cuenta que estaba embarazada? Yo no creo que muy poca gente levantaría la mano, digamos. Yo creo que sería no la solo mayoría. Conoce a alguien que si ella lo pensó, bueno, pero cuando es que yo no le preguntaría eso a alguien en un país donde está penalizado. Bueno, que lo haya pensado no es un delito. Sí, no, todo bien, todo El delito es ya hacerlo. Sí, exacto. Pero bueno, lo que yo digo es como que ese ejercicio es, para mí es importante hacerlo. Es empezar a conversar y darnos cuenta de que no aborta nada más una persona que es súper lejana a mí, a la que le aplica esto. Mentira. O sea, en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, a todas las mujeres en edades gestantes nos va a pasar por el cuerpo. Y esa toma de decisión yo creo que necesita información. Y un poco por ahí va el trabajo que venimos haciendo, tanto desde Acceder como desde el movimiento Hay datos legal. En Costa Rica del aborto clandestino, porque es la única forma de hacerlo. Pero sucede. Sí, las mujeres abortan. O sea, eso es un hecho aquí y en cualquier otra como país, lugar, lo que sea. ¿Cualquier mujer puede hacerlo? ¿O es no sé, como es ilegal, a dónde lo hacen? Yo creo que cualquier mujer puede intentar hacerlo. Lo que pasa es que la condición de clandestinidad nos va a afectar de manera diferenciada. ¿Cómo? ¿Y diferenciada? Es un tema de clase. O sea, es un tema de justicia social cuando hablamos de aborto y de salud sexual. Porque para poder acceder hay que pagar. Por supuesto. O sea, la práctica en el sector privado, ya sea aquí o afuera. O sea, digamos, si vos tenés capacidad económica y me decís que querés resolver una situación porque no querés ser madre y tenés un embarazo no deseado, que es la primera premisa ante una decisión de abortar, mi recomendación, si tenés las capacidades económicas, es salir de aquí y hacerlo en un lugar donde sea legal, como bajo condiciones de salud óptimas. Claro, pero eso ya excluye al 80% de la población. Para mí ese es el tema de todo este asunto, es quién tiene el acceso real a los servicios de salud pública. Por supuesto. Para pagar eso. Porque entonces también, ¿en qué condiciones abortaría yo? Depende de mi tamaño de billetera. Y nadie quiere decir esto así, como lo estamos diciendo. Y yo creo como que también eso para nosotras en general ha sido el motor de por qué hay que decir esto ya, por qué no podemos seguir como de paso a paso demandando derechos de a poquitos. Y es porque hay una situación clarísima de clase que tenemos de desigualdad en Costa Rica que ha sido invisibilizada por un montón de tiempo y ya no se puede seguir sosteniendo. Cuando aborto legal, el movimiento surge el año pasado, surge a raíz de declaraciones del presidente Carlos Alvarado, y en aquel entonces fue en torno a la norma técnica para el aborto terapéutico. Que es otra cosa completamente. Es otra cosa por completo, y tal vez ahí podría aclarar, y es el hecho de que el aborto terapéutico en Costa Rica es una excepción a la penalización, ha estado permitido desde hace más de 50 años con la misma redacción que tenemos ahorita, pero no hay un acceso efectivo al procedimiento por falta de una normativa que regule y estandarice los procedimientos. Pero es completamente otra cosa. Vamos a quedarnos aquí, vamos a un corte y estamos de regreso muy pronto con ustedes. Estamos de regreso en Irreverencias hablando sobre aborto libre, seguro, gratuito. Laura, a mí me llama poderosamente la atención porque el tema, cuando hablamos de derechos sexuales, resulta que son los derechos sexuales de las mujeres, pero los hombres también tienen derechos sexuales. Pero esos no ocupan portadas de ningún medio de comunicación, esos no son noticias. Bueno, pero yo creo que esto se remonta a cómo se ordena nuestro sistema, ¿verdad? Capitalista y patriarcal, que ha utilizado desde hace siglos los cuerpos de las mujeres más bien como un instrumento más en el sistema, y como también la manera en la que nos ordenamos y se ordenan las reglas y las leyes que nos rigen, todo funciona alrededor de este mismo sistema y de perpetuarlo.
Lo podemos ver, por ejemplo, con el tema de licencias de paternidad recientemente con los hombres, ¿verdad? Y su rol como padres en la crianza de hijos. Lo vemos también con el tema de esterilizaciones voluntarias en Costa Rica, que yo no sé, pero el procedimiento para la esterilización masculina es cortísimo, no se le pone ningún tipo de peros, incluso la decisión de esterilización voluntaria para mujeres más bien se ha ido mejorando el procedimiento, sin embargo ha encontrado un montón de frenos y peros en el camino, ¿verdad? Incluida una sesión que a los hombres no les dan como de, no sé, médica, una cita médica adicional, ¿verdad? Entonces uno va viendo cómo el sistema en general, en todo lo que concierne los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, tiene 1000 veces más trabas que a los hombres. Nuestro cuerpo es un terreno de batalla, pareciera. Para mí es el primer terreno de conquista y por lo tanto tiene que ser el primero en el que damos la lucha. Yo creo que eso es algo que tenemos en común también con muchas feministas jóvenes, ¿verdad? Que se identifican con el movimiento feminista desde sus vivencias diarias, ¿verdad? Yo creo que también uno lo ve cuando ve todo lo que ha pasado con el tema de acoso sexual en las calles, en los sitios de trabajo, situaciones que se habían normalizado tantísimo en cómo interactuábamos hombres y mujeres y que ahora, después del movimiento Me Too, Yo Te Creo, todos estos que han pasado, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, ha agarrado un fuerzón esta ola de feministas jóvenes que entienden que el feminismo les pasa por el cuerpo, ¿verdad? Y que no están dispuestas tal vez como a aguantarle un poco más, ya no más. Cuando definimos el derecho a decidir, normalmente pensamos en la consigna educación sexual para elegir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Sin embargo, el derecho a decidir comprende mucho más que nuestra sexualidad. Comprende nuestra vida, nuestra espiritualidad, la manera en que decidimos cómo gestionar la materialidad de nuestro cuerpo, nuestra espiritualidad, nuestra mente. Va desde cómo escoger la manera en que vamos a trabajar o si queremos trabajar, cómo usamos nuestro cuerpo, hasta qué religión escoger o no tener. El derecho a elegir de manera plena, a decidir a partir de la información que tengamos a nuestro acceso y que nos permita tomar una decisión fuera de toda coerción y violencia de la forma más plena posible. Desde tu perspectiva legal, hay un argumento muy frecuente y es cuando se habla de aborto, está el derecho del feto gestante o en gestación más bien, y el derecho de la mujer gestante. Bueno, ahí yo invitaría... ¿Cómo se resuelve legalmente eso? Por dicha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha sido muy clara y tenemos justamente una sentencia contra Costa Rica para responderla. Y es la sentencia Artavia Murillo contra Costa Rica sobre fecundación in vitro. Y es clarísimo, porque si bien la Convención Americana menciona el derecho a la vida, la Corte viene a interpretar y a darnos como un poco más claras las reglas del juego, ¿verdad? Y a la hora de decir o de contrarrestar vida humana, lo que dice es que la protección va a ser gradual e incremental. Entonces, no es lo mismo proteger a una mujer que tiene un proyecto de vida tangible, real, existente, a un feto o un embrión. Entonces, que por lo tanto, y uno lo mismo lo puede confirmar como con la manera en la que nuestros mismos legisladores fueron regulando el aborto en el Código Penal. Porque si te fijas, hay artículos que van incrementando la pena de acuerdo a cuántas semanas gestacionales tiene el producto del embarazo. Claro, así es como se resuelve, porque ese argumento siempre está allí presente. En América Latina y en Centroamérica también se está dando una lucha por el aborto libre, legal y gratuito. Por supuesto. Yo creo que no hay rincón en el mundo en el que no se haya escuchado sobre la ola verde argentina, que fue esta lucha de años por la despenalización del aborto en Argentina. Allá tienen casos de muertes maternas por abortos clandestinos, cosa que en Costa Rica no, ¿verdad? O por lo menos no que tengamos datos específicos al respecto, que es uno de los temas que queremos como profundizar en, pero es más porque aquí tenemos un buen servicio de salud
pública, que ataja las hemorragias, que ataja todo este tipo de cosas. Allá sí tienen estos casos, han ido empujando con mucha vehemencia por el aborto legal. El año pasado vimos todos los debates, se frenó en el Senado después de haber pasado por el Congreso, ¿verdad? Pero ellas están preparándose para volver a presentar este año que viene, entonces se puede presentar una vez al año. Pero tenemos ejemplos así en el resto de América Latina. ¿Uruguay? Uruguay, perdón. Uruguay ha estado, se legalizó por medio de normativa de salud pública, porque al final de cuentas el aborto es un tema de salud pública. Y ahí es donde decimos, bueno, no es solo salud pública, también es justicia social, ¿verdad? Porque es permitir y dar servicios de calidad. Y no es solo el aborto, no es solo la interrupción del embarazo, sino también atención posterior al aborto, ¿verdad? Y creo que no es solo cualquier tipo de atención, sino también atención humanizada. Eso que estás diciendo me parece muy importante, porque también hay otro argumento muy frecuente, que es que las consecuencias psicológicas para las mujeres que abortan, todas están deprimidas. Hace como una semana salió un estudio que contrarrestaba esto. O sea, entonces, contradecía ese. Ajá, ¿En qué sentido? De que no se probaba ningún tipo como de afectación psicológica a una mujer que había de manera voluntaria abortado. Ese yo creo que es el punto, es de manera voluntaria. Por supuesto. Porque si la obligan a abortar ya es otro tema. Yo creo como que eso también es como un error frecuente de la gente cuando creen que hablamos de aborto y queremos que todo el mundo aborte. Yo no quiero que todo el mundo aborte, yo no quiero que nadie tenga que abortar. Yo quiero que las mujeres sean libres a decidir si necesitan ese aborto y si lo deciden así, que tengan los servicios de calidad para tenerlo. Eso quiere decir los mecanismos modernos más adecuados y menos invasivos, información a lo largo de todo el proceso, acompañamiento, ya sea médico, psicológico, lo que sea necesario, y no solo para la toma de decisión, sino el posterior, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos, la gente lo reduce a aborto. Deja de lado la violencia ginecobstétrica, deja de lado el parto humanizado, deja de lado el acceso a educación sexual, que es la primicia como básica de todo esto, ¿verdad? Y en Costa Rica tenemos un montón de contradicciones. Hace cuánto, durante la campaña electoral, tuvimos personas discutiendo sobre las guías de sexualidad y afectividad en Costa Rica. Y creo que todavía estamos súper atrasados en acceso a métodos anticonceptivos modernos, por ejemplo. Y es súper difícil entonces entender cómo seguís penalizando el aborto cuando es una consecuencia clara de la falta de información y de recursos. ¿Cuál es la situación legal actual en Costa Rica en torno al tema del aborto? El aborto está penalizado en el Código Penal, en los artículos como del 118 en adelante. Tiene una sola excepción, que es el aborto terapéutico, que solamente se puede pedir en Costa Rica cuando la vida o la salud de la mujer esté en riesgo. Y fuera de eso, todos los otros casos están penalizados. ¿En Centroamérica hay algún país que tenga legalizado el aborto? Ninguno. De hecho, en Centroamérica la realidad es todavía más preocupante, porque se criminaliza a la mujer incluso por abortos espontáneos. Eso quiere decir cuando el aborto nada más ocurre y vos no estabas procurándolo, te pasó. Es horrible, es espantoso, pero incluso hay casos en El Salvador, por ejemplo, en los cuales han ido mujeres a la cárcel por haber tenido un aborto espontáneo. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación? ¿Coadyuvan a ampliar los derechos de las mujeres o más bien los obstaculizan? Yo creo que eso depende del medio. Para mí, uno de los temas o los componentes más importantes en la lucha por la defensa de nuestros derechos es la información. Yo claramente reconozco mi privilegio al haber ido a estudiar Derecho a la UCR y haberme estado como en contacto con movimientos feministas. Yo entiendo 100% que esa no es la vivencia de todo el mundo. Y creo que hay una responsabilidad no solo de nosotras como activistas de derechos humanos, sino también de los medios de comunicación de proveer información veraz, científica, laica a la población. No pasa con todos los medios de comunicación como nos encantaría, pero también creo que los caminos para recibir o obtener esta información y por lo tanto darle a la población información veraz están abiertos, nos pueden buscar, nosotros estamos siempre dispuestas siempre que podemos, dispuestas a dar
ya sea declaraciones o aclarar algún tema, y lo hemos hecho en el pasado con otros temas de derechos sexuales, derechos reproductivos o incluso de la defensa de los derechos LGBTI en Costa Rica. Y sí, yo lo que diría es que más bien hay una responsabilidad como de salir a buscar esa información y no nada más tomar lo que sea o reproducir, no sé, ciertos patrones de información. Muchas veces cuando se cubren temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, o específicamente embarazo, uno ve la foto de la mujer embarazada de 9 meses o una foto de un bebé. Es como, o cuando una mujer abandona a un niño, ¿verdad? También ese tipo de cobertura. Bueno, pero ahí yo siento como que hay todo un trato tanto amarillista también, ¿verdad? Y como enfocado únicamente en la madre, en la mujer que abandona a su niño. Yo planteo la pregunta, ¿dónde está el padre de ese niño? Porque la criatura no se formó sola. Y lo hemos visto en el pasado, nunca se pregunta por el hombre en esta ecuación. Yo creo que eso... Pero la ley establece algo al respecto, ¿verdad? Del abandono de un menor o de un indefenso. No recuerdo bien si en el Código Penal. Probablemente no lo tengo al dedillo, entonces prefiero no... Ajá. Pero lo que sí siempre he oído es que ese artículo o esa sanción solo se aplica a las mujeres, porque no se habla de abandono de parte de los hombres. No me sorprende. Pero en todo caso, yo siento como que del lado mediático es ese tema, es el cuestionar también no solo qué aconteció, sino también por qué suceden las cosas como suceden. El hecho de que haya regulación que sea claramente sexista o que ponga mayor peso en las mujeres en algunos asuntos puede ser cuestionado por los medios de comunicación. Claro, y es muy grave porque son formadores de opinión. Las personas creen o confían en lo que ven y oyen en los medios de comunicación. ¿Qué enfrentamos en Costa Rica en estos momentos para dar un paso legislativo en torno al aborto libre, legal, gratuito en Costa Rica? Yo creo que nunca nos hemos enfrentado a una asamblea legislativa menos amistosa para estos temas. A pesar de que está constituida por una gran cantidad de mujeres, creo que la mayor representación que hemos tenido. Sí, a pesar de que estamos... sí, yo siento como que la paridad tiene que ser efectiva y no solamente ¿verdad? de número. Tenemos mucho trabajo por delante en términos de sensibilización y perspectiva de género, también con nuestras legisladoras. Pero hay una alza de una ola fuerte neopentecostal que siento que es imposible ignorar. Y no solo Costa Rica, es un movimiento global, financiadísimo, y lo vemos, por ejemplo, en manifestaciones en calle o cuando nos enfrentamos de cerca con la oposición y sus recursos son ilimitados. Se abren bolsas con pañuelos celestes que vienen desde Argentina o desde otras latitudes con el mismo logo y el mismo símbolo. Tienen muñequitos, tienen fondos. Y eso yo creo que es una diferencia grande si lo comparamos con el movimiento aborto legal, por ejemplo, en Costa Rica, que se autogestiona y se autofinancia por chicas. Los únicos recursos que se tienen son de acá. Entonces sí, hay muchas mentiras y hay muchos mitos en cuanto a cómo se impulsa el movimiento social, pero yo creo que la despenalización social, que es la lucha que se está dando en este momento, porque la legal no, yo al menos no veo una cabida en la Asamblea Legislativa como está en este momento conformada, tiene que iniciar desde algún lugar y en Costa Rica en este momento inicia desde el movimiento aborto legal, yo creo, sin negar toda la lucha previa de feministas anteriores, ¿verdad? Pero como vos lo recalcabas, tal vez no lo decían con el título completo como estamos diciéndolo en este momento. Para las personas que nos están viendo en este programa, ¿cómo pueden las personas que que comparten este enfoque ayudar, apoyar este movimiento? El movimiento aborto legal está en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y tiene asambleas abiertas en las cuales pueden participar. Las chicas tienen voz y voto. Pueden ir como chicas independientes o pueden ir organizaciones enteras o alguna agrupación informal o lo que sea. No tienen que estar conformadas jurídicamente ni nada por el estilo.
es bastante horizontal y hay comisiones de trabajo y más bien lo que siempre se busca es como que la gente se active y trabaje desde ahí. Entonces, esa es una opción. Si fuera de San José, inclusive. Fuera de San José, ¿Hay mujeres participando que son fuera de San José? Sí, bastantes. Sí, eso es muy importante porque sí, casi todo se concentra siempre en San José. Claro, y yo entiendo y todavía yo creo que sigue siendo uno de las características y uno de los obstáculos a trabajar. Sin embargo, sí se está trabajando el tema de territorios, ¿verdad? Como para poder ir articulando los esfuerzos que han ido surgiendo de manera súper esperanzadora en San Carlos, en Punta Arenas, en Limón, solo para mencionar algunos que tengo, que sé que los tengo frescos y los hemos visto activas, por ejemplo, durante un 8M que organizaron actividades locales en vez de viajar a San José. Vamos cerrando nuestro programa y le agradecemos mucho a Laura y le agradecemos sobre todo mucho a ustedes por su confianza y compañía siempre en Irreverencias. Puede también acudir a nuestros medios de redes sociales, Facebook Irreverencias y también Facebook Palabra de Mujer. Quédese con Canal UCR TV con Sentido.